¿Qué entienden por distribución? ¿Qué es una distribución, jóvenes? Repartir y organizar datos, Lick. ¿Cómo? ¿Cómo? Repartir y organizar datos. Repartir y organizar datos. ¿Qué dicen los compañeros? ¿Qué dicen los demás compañeros? Yo también pienso lo mismo, licenciado, que es de una cierta cantidad de cifras o de datos obtenidos, distribuirse según grupos, podría decirse. Ajá. Hay 23. Faltan muchas participaciones. ¿Qué es una representación? ¿Qué entiende por una representación? Buenas noches, licenciado. Y para mí una representación es cómo están distribuidos los datos en un plano cartesiano o en un polígono de frecuencias. Ajá. Buenas noches, Lick. También en la forma de mostrar datos de forma visual para facilitar su comprensión. Más o menos, por ahí andan queriendo decirme lo que es. Pero se recuerdan que en estadística 1 vimos la distribución de frecuencias. Y les dije, una distribución es esto, y esto. Y guárdenselo porque va a ser la primera pregunta que les voy a hacer en estadística 2. ¿Se recuerdan? ¿Qué les dije? Esta va a ser la primera pregunta que les voy a hacer. Por ahí me quisieron decir algo, organizar, presentar, algo. Pero miren, una distribución es la representación gráfica de los datos. Eso es una distribución, la representación gráfica de los datos. Y les dije, les voy a preguntar, la primera pregunta va a ser esa. Y ahí está. ¿Por qué? Porque yo necesito que ustedes me hablen técnicamente, me respondan técnicamente con lo aprendido. Y aquí estoy tratando yo de ver, bueno, ¿qué aprendieron? ¿Qué se les quedó? ¿Por qué? Porque algún día van a ser estadística, van a ser economistas, entre 2 años van a ser economistas. Pero yo necesito que ustedes respondan técnicamente, pues ya como profesionales. Y esa es una respuesta fácil, pues. Una distribución es una representación gráfica. Claro, en estadística, uno solo vimos la distribución de frecuencias. Sin embargo, aquí vamos a ver más y ahí vamos a empezar. Dice, el tema es distribuciones estadísticas. ¿Cuáles son los objetivos de la unidad? Que el estudiante tenga en cuenta la importancia de las variables. ¿Se recuerdan?
les vamos a dejar una tarea de investigación de tareas del tipo de datos y tipos de variables. ¿Por qué? Porque este es el fundamento para estadística 2 y aquí es el primer objetivo que yo tengo, las variables. ¿Por qué? Porque si yo no logro diferenciar entre una variable y otra, los resultados no los voy a poder describir. Objetivo 2, que el estudiante pueda encontrar las probabilidades asociadas con sucesos específicos para las distribuciones binomial y de Poisson. Ahí me encuentro con 2 distribuciones adicionales a la de frecuencias, binomial y de Poisson. 2 distribuciones. ¿Por qué aparecen esas distribuciones? Porque son distribuciones para usos específicos de ciertos problemas, para la respuesta a ciertos problemas. Aquí a la distribución de frecuencias, cómo presentar los datos, cómo organizarlos, cómo todo, que le da respuesta al proceso investigativo. A esto ya son problemas específicos de otras mediciones. Que el estudiante haga un repaso de las distribuciones de probabilidad discretas, mire, probabilidades discretas, ¿sí? Otra distribución de probabilidades discretas. Y pregunto, ¿qué es una variable discreta? Es una variable que solo toma números enteros, Lick. Una variable que solo suma números enteros. Que ¿Qué solo dicen los toma. compañeros? Es una variable que toma números finitos de valores. Finitos de valores. ¿Alguien más? Variables con números exactos, Lick. Variables con números exactos. ¿Qué dicen los compañeros? Acuérdense que la participación aquí vale puntos. Vamos a ver. Solo 4 han participado de 30. Después hace falta puntitos. Licenciado, Son las- Sí, Irene. es cualquier valor intermedio. No puede tomar valores intermedios, o sea, hace que debe ser un número exacto. No puede tener valores fraccionarios o decimales. Exactamente. En un intervalo tenemos de 0 a 1, de 1 a 2. Y las variables discretas son aquellas que no pueden tomar distintos valores dentro de un intervalo. Son valores concretos o enteros, como decía alguien por ahí. En el caso de los vehículos que decía Muralles, o no se tiene ningún vehículo, o se tiene uno, o se tiene dos, pero no se puede tener medio vehículo. Usted no camina, no sirve para nada, o un vehículo y medio, o un cuarto de vehículo, no nos sirve. O el número de hijos, o no se tienen hijos, o se tienen uno, o se tienen dos, pero no se puede tener medio hijo, o un hijo y medio, a excepción que se le caiga la mano, ¿ah? Eso es el concepto de variable discreta. Ya ven la importancia de la variable discreta. Variable discreta, variable continua. En la continua sí toma valores distintos dentro de un mismo intervalo. Entonces,
algo me dijeron por ahí, se acercaron y todo, pero yo necesito que tengan los conceptos. Es aquel valor que no puede tomar valores distintos valores dentro de un mismo intervalo. O es 0, o es 1, o es 2, pero no medios, ni cuartos. Esa es la parte que yo necesito que ustedes tengan. Bueno. Que el estudiante haga un repaso de las distribuciones de probabilidad discretas. Que el estudiante calcule la media y la desviación estándar para distribuciones discretas. Mire, la distribución discreta. Que el estudiante pueda utilizar el concepto de valor esperado. Otra preguntita. ¿Qué es el valor esperado? ¿Qué es el valor esperado o esperanza matemática? Estoy tratando de que se recuerden un poquito lo que ya vimos. No estamos viendo nada nuevo. Solo poniéndolos en onda. ¿Es la media, Lick? La media. Dice Jael. ¿Qué dicen los demás compañeros? Licenciado, ¿es el promedio ponderado esperado de todos los resultados? Nelson, el promedio ponderado esperado de todos los resultados. ¿Qué dicen los compañeros? También podría ser una probabilidad. Una probabilidad. Es lo que se espera obtener. ¿Cómo, José? Lo que se espera obtener. Obtener. Número finito de resultados posibles, Lick. Número finito de... Resultados reales, Lick. Y resultados reales. Sí. Es un fenómeno aleatorio de un valor en sí, de conjuntos de datos. Valor esperado o esperanza matemática. Es un concepto que ustedes ya lo aprendieron en matemática 1 y matemática 2. Por ahí, en cualquiera de esas dos matemáticas puras, lo tuvieron que haber aprendido. Y aquí solo estoy yo viendo, testeando que realmente se tiene. Pero no, casi nadie se acercó, alguien por ahí dijo algo, pero alguien dijo la media. Pero miren, les voy a poner el caso típico para comprenderlo, para que saber qué es una esperanza matemática o un valor esperado. Para verlo así, para comprender. La lotería. Ahí está la Lotería Santa Lucía. ¿Cuál es el experimento de la lotería, digamos, de uno hacia la lotería? ¿Cuál es el experimento? Sería Comprar el billete. ¿Quién dijo algo? ¿Comprar qué? ¿Quién dijo algo? ¿Comprar ahí? ¿Comprar? ¿Quién habló de comprar? Comprar el billete de la lotería. So, el experimento de la lotería. Lotería. El experimento comprar el número. Bueno. El valor esperado. ¿Cuál es el valor esperado? ¿El número del boleto, licenciado? El número boleto es el comprar el número, pero el valor esperado. Cuando yo compro el número, ¿cuál es mi valor esperado? ¿Cuál es mi esperanza matemática? Ganar la lotería, Lick. Ganar el premio. El premio mayor.
El resultado matemático. El monto del premio. No. El resultado. Digamos, se lo voy a poner. Vender El todos los resultado boletos. o probabilidad. Positivo. Bueno, compramos un número de 80,000 resultados posibles. ¿Cuánto es esto? ¿Cuál es el resultado de esto? Es 0.0000125. 125. Este es igual a 0.0. El resultado es ninguna. Yo compro el número. Mi valor es ganarme el premio mayor. ¿Cuál es el verdad? Ninguno. Ninguna probabilidad. Esto es la esperanza matemáticamente, el valor esperado. Ganar el premio de algo. Esperar algo. Estimar algo. ¿Qué es lo que yo quiero? Y aquí, como ganar el premio. ¿Pero cuál es el resultado? Ninguno. Cero probabilidad. ¿Por qué? Porque es una cuestión del azar, del destino, de la suerte. Entonces, todo el mundo compra su numerito, pero como no sabe de probabilidades, no sabe de matemáticas, está gastando su pistillo. Pero si hiciera número, diría, estoy perdiendo mi piso, pues, porque no, matemáticamente no lo puedo ganar. Ese es el valor esperado. Pensar en algo que uno quiere, o que eso quisiera, yo quisiera ganarme 100,000 quetzales. Ese es mi valor esperado. Pero matemáticamente no se puede. Ahí está el valor esperado. Temas y subtemas. Definición de variables. Continuas y discretas. Distribución normal, distribución de Poisson, distribución binomial, relación entre las distribuciones. Miren, ahí hay que los temas que vamos a ver. Definición de variables, que ya ustedes hicieron una tarea, ya es solo de leerlas. Y estas se dividen en dos grandes grupos, continuas y discretas. Surge la distribución normal, la distribución de Poisson, distribución binomial, relación entre las. Son distribuciones específicas para problemas específicos. ¿Cuáles son los métodos que vamos a ver? Deductivo, inductivo, analítico, lógico, activo. Técnicas: expositiva, dictado, discusión, estudio de casos, demostración. Recursos didácticos, diapositivas en PowerPoint, pizarrón, calculadora. Actividades de enseñanza-aprendizaje. Repaso simple, apoyo al repaso, copiar. Procesamiento simple, parafraseo, procesamiento complejo, aplicaciones de resultados de ejercicios dados en el curso, participación de los estudiantes, ejemplos laborales, ejercicios. Medio de evaluación, exámenes parciales o por unidad, punteo ponderado, prorrateado, conforme a programa. Laboratorios, punteo conforme a asistencia a laboratorios. Ahí tienen ustedes cómo hacer. La bibliografía para esta unidad. Si alguien compró algún libro el semestre pasado, ese mismo libro va a servir para esto, porque estos libros todos están diseñados para primer curso y segundo curso. O sea que si lo compraron en buena hora, aquí ya tienen ustedes. Pero antes de continuar, el día miércoles con los que estuvieron, yo les dije, miren, no copien nada de esto, porque este plan de curso ya está en Classroom. Ya lo tienen en Classroom, ahí está. Entonces aquí solo escuchen lo que yo estoy repitiendo, o si algo les interesa, eso sí anótenlo, pero no copien todo este montón de letras que hay ahí, porque ya lo tienen ustedes en su Classroom. Ahí por ahí, Andrea, que es la auxiliar, les va a pasar, les va a poner en el chat, les va a poner el código para que ustedes puedan entrar a Classroom y tenerlo. Es importante tener el plan de curso. O sea, solo escuchen y participemos, ¿no? Esta es la primera unidad.
A partir de la segunda unidad, y esta parte ya no la voy a repetir porque es repetitiva, solo voy a trabajar con la primera y segunda columna, que es lo que me interesa, los objetivos de la unidad. Unidad docente 2, nociones de muestreo probabilístico. Entramos al muestreo, algo que considero yo que es bien importante para el estudiante. ¿Qué le digo? Aquí es abrirle los ojos, ponerlos en perspectiva, qué es el muestreo y qué me puede deparar el muestreo si a mí me interesa, si yo lo desarrollo y lo estudio. Resulta que aquí en Guatemala no hay muestristas suficientes. Pueden haber ya, a estas alturas ya pueden haber, pero antes solo habían 2 muestristas en el INE, que eran 2 ingenieros, pero ya estaban grandes, me imagino que a estas alturas ya pasaron a mejor vida. Entonces, cuando había necesidad de muestristas, había que traerlos de México o de Chile, porque aquí no habían. Entonces, quiere decir eso, que el muestrista es una persona bien cotizada, no hay mucha competencia, y ahí tiene usted un nicho de trabajo, que si lo explotan, podría ayudarles. Pero, claro, se necesita buena base matemática. Y las oportunidades están en España, en México, en Chile. Por ahí pueden ustedes volverse muestristas, que les digo, están hechos aquí en Guatemala. Porque hay muy poco, no hay competencia. Y ahí está un nicho de trabajo, un camino, pero hay que tener esa facilidad de la matemática. Entonces, esto es el muestreo como una expectativa laboral. Objetivos de la unidad. ¿Qué es lo que nosotros deseamos para el estudiante? Que el estudiante distinga la población y la muestra y un marco muestral. Ahí tienen ustedes 3 palabritas claves para el muestreo, que es población, que es muestra y marco muestral. Que el estudiante, al tomar una muestra de una población total, la utilice para describir a la población. ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, en lugar de trabajar toda una población, en lugar de trabajar todos los datos, todo el universo de datos, pues solo tomamos una muestra, una parte de ese universo, y con esa parte de ese universo hacer inferencia estadística. Y como se supone que estamos tomando una muestra bien diseñada, a través de los métodos que vamos a ver, ustedes van a tener la capacidad de poder inferir lo que ocurre en la población, con una parte pequeña a la parte grande, o sea, ir de lo pequeño a lo grande, ¿sí? No se necesita de toda la población para hacer inferencia estadística, sino una parte de ella, y con eso podríamos describir a la población. Que el estudiante tenga la certeza que las muestras que se tomen sean representativas de la población de donde provienen. Eso siempre tiene que existir, que los datos sean representativos. Al tomar la muestra, esos datos son representativos de la población. Claro. ¿Por qué son representativos? Porque los hemos tomado a través de una técnica, a través de una metodología que es el muestreo, en donde no hay sesgo, no hay una intervención individual donde diga, no, yo quiero estos datos, estos son los que yo quiero. No, lo va a decir el diseño metodológico que apliquemos, y eso es lo que vamos a ver. Cómo diseñar el tamaño de la muestra y cómo seleccionarlo. Hay varios métodos para eso que los vamos a ver en la siguiente unidad. Que el estudiante pueda introducir los conceptos de distribuciones de muestreo. ¿Qué temas y subtemas de la unidad? Introducción al muestreo, diseño de experimentos, muestreo aleatorio, conceptos y tablas, muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado, con afijación simple, proporcional, con afijación óptima, muestreo por conglomerados. Ahí pueden ustedes ver
los tipos de muestreo que vamos a ver, ¿qué son los que hay? Pues, pero, ¿qué les digo? En 6 periodos de clase, yo no los voy a hacer muestristas. Es imposible. Es imposible como consecuencia de que este debería ser un curso, no una unidad. ¿Por qué? Porque hay maestría en muestreo, hay doctorado en muestreo. Por eso les decía yo, alguien que se apasione por esto, que le guste y que tenga buena base matemática, y si sigue esta línea, está hecho aquí en Guatemala, pues se va a España, se va a México, Chile, por cuestiones de idioma. Les digo que al regresar están hechos, pues tienen cómo cambiar las condiciones de vida. ¿Por qué? Porque no hay muestristas. Entonces, ¿y qué vamos a ver? Muestreo aleatorio simple, que es el más común. El muestreo sistemático. Y que luego tenemos el muestreo estratificado. Y el muestreo estratificado que se divide en 3. Muestreo estratificado simple, el muestreo estratificado proporcional y muestreo estratificado óptimo. Ahí hay 3. ¿Cómo hacer más confiable la muestra? De eso se trata de hacerlo más sofisticado. Y el muestreo por conglomerados. ¿Sí? Si uno logra manejar esto y dominarlo, pues los datos van a ser representativos. Si lo hacemos de acuerdo a la técnica que se decidió. Sin sesgarlo, pues. De eso se trata el muestreo y por eso es confiable. Bueno, iríamos entonces a la unidad 3, distribución de muestreo, como complemento a lo otro. Ya decía que el estudiante comprenda la distribución de muestreo. Aquí ya están las distribuciones de muestreo. ¿Cuáles son los objetivos de la unidad? ¿O qué pretendemos nosotros para el estudiante? Que el estudiante introduzca los conceptos de distribuciones de muestreo. Lo que vimos en la unidad anterior, que lo pueda ya hacer aplicable en esta unidad. Que el estudiante comprenda la relación entre el costo de tomar muestras más grandes y la precisión adicional que esto le proporciona a las decisiones tomadas a partir de ellas. ¿Qué explica esto? Resulta que a veces cuando no tenemos nociones del muestreo o cómo se hace, cómo se diseña, y por ahí en la ficha técnica de las muestras nos dicen, esta encuesta se hizo con 1500 muestras. Y entonces alguna gente dice, no, pues que 1500 muy pequeño, eso no puede ser posible, que sea real y el otro. Pero es porque desconoce cuál es la tecnología. Se las pongo en un caso que aquí es común. Las elecciones electorales. De un padrón electoral de 7 millones, aptos para votar, se toma una muestra de 1500, 1600. Y la gente dice, y todos ganan, todos van en primer lugar. Pero es cuando hacen encuestas que están diseñadas para decirle al mundo o al pueblo de que quién va arriba. Pero cuando se hacen encuestas bien diseñadas, realmente los resultados son distintos. Y la gente reclama. Digamos, aquí en Guatemala son 7 millones de empadronados, más o menos. Y se toma una muestra 1600. Y entonces los resultados dan duda, generan duda, porque es muy pequeña. Y ahí viene el error, decir, no, es que esa muestra debe ser por lo menos 100,000. Es un error, es un fracaso. El hecho de que la muestra sea muy grande solo incurre en costos y la precisión no es la deseada. No es la deseada. No se trata de que la muestra sea más grande para que los resultados sean los correctos. Depende del diseño de la recogida de la muestra. Y les pongo un caso. En Estados Unidos, de ahí por 1940, se tenía esa duda. Y entonces hicieron una encuesta de un tamaño X
Y eso los resultados de la gente, no, eso no es posible, que no sé qué. Como era un ensayo que estaban haciendo, vinieron las personas y agrandaron la muestra. Los resultados fueron fatales, fueron distintos a los de la primera encuesta diseñada. De ahí resulta de que no por el hecho de que la muestra sea grande, los resultados son más precisos. No hay que cometer ese error, hagamos más grande, sino que calcularla matemáticamente, buscar un método de muestreo y eso hace representativo los datos. Ojo con eso, no tiene que ser grande la muestra para tener buenos resultados. Que el estudiante relacione cada una de las medidas obtenidas. Que el estudiante pueda introducir un diseño experimental aplicando procesos de muestreo para reducir costos. Ese es el fin del muestreo, reducir costos. No voy a encuestar yo 100,000 gentes cuando con 2,000 yo tengo los mismos resultados o mejores. Entonces ahí hay una reducción de costos, tiempo y el beneficio es mayor. Temas y subtemas. Media y proporción. Tamaño y número de muestras con y sin reposición. Ahí tenemos dos formas de cómo tomar las muestras. Primero, calcular el tamaño matemático y luego, ¿cómo hacerlo? ¿Lo hacemos con reposición o sin reposición? Con reposición es que se toma la muestra y se regresa al universo. Esa tiene oportunidad de volver a salir. Sin reposición es que se toma la muestra y se deja fuera. Esa ya no entra. Te da más chance a tomar otros datos. Definición de distribución muestral. Valor esperado. Mire, ahí vuelve otra vez el valor esperado que ya explicamos, que ya vimos ahí, que ya tienen idea. ¿Qué es el valor esperado? ¿Qué es lo que pretendo? ¿Qué es lo que yo quisiera? Estimador insesgado. Que no haya sesgo en la estimación. Error típico. Definición y fórmula de cálculo. Factor de corrección para poblaciones finitas. Distribución de muestreo y error típico de otros estadísticos. Diferencia de medias, diferencia de proporciones. Igual como en la estadística descriptiva que hay medias, proporciones, desviación estándar, varianza. Pues aquí también hay esas medidas y se sacan sus diferencias. Eso es la distribución de muestreo. Unidad docente 4. Estimación. Objetivos de la unidad. ¿Qué es lo que deseamos? Que el estudiante aprenda a utilizar la distribución de muestreo para desarrollar una estimación del intervalo de confianza para una media o para una proporción. Miren, ya ahí hay un tema que ustedes lo conocen y lo aprendieron en Estadística 1, los intervalos de confianza. ¿Qué estamos haciendo? Una relación del curso anterior a este, pero ya aplicando esos conocimientos, aplicándolo, los intervalos de confianza. ¿Por qué? Porque los intervalos de confianza nos permiten no caer en un error. No caer en un error. Entonces, por decir, ustedes informan, mire, la media de los ingresos diarios es de 100,000 quetzales. Y esa es su afirmación. Y resulta que como la economía es voluble, cambia, podría ser que fueran 90,000 y que fueran 115,000. Entonces es mejor trabajar con intervalos de confianza y decir, mire, su media va a estar comprendida entre 90,000 y 115,000. Cualquier valor que caiga dentro de ese intervalo de confianza es aceptado. Ustedes no están mintiendo. Eso es un cuidado que debe tener el economista cuando presenta datos. Y eso es lo que dice intervalo de confianza para una media o para una proporción. Que el estudiante aprenda cómo hacer estimaciones de ciertas características de una población a partir de muestras. Miren, aquí me habla de características. En el muestreo, uno debe caracterizar la variable, identificarla y caracterizarla. Es lo importante de saber la variable, pues, qué tipo de variable es, continua, discreta, para poder hacer descripciones y no caer en errores. Que el estudiante pueda conocer las ventajas y desventajas de las estimaciones puntuales y las estimaciones de intervalo.
otro tema que ustedes ya conocen, la estimación puntual, la estimación interval. ¿Por qué? Acuérdense que estadística 2 es inferencia estadística, vamos a inferir, vamos a hacer estimación. Esa estimación puede ser puntual o puede ser ahí. Y la puntual tiene que ver con la esperanza media. La estimación puntual es yo espero tener una media de tanto o un ingreso de tanto. Esa es una estimación puntual. Y a través del intervalo, la estimación por intervalo, uno lo va a corroborar. Entonces, son dos términos que ustedes ya vieron en estadística 1. No son nuevos. No estamos y todo, sino estamos relacionando lo ya visto con este curso. Temas y subtemas. Tipos de estimación, puntual y de intervalo. Estimación de intervalo de confianza. Definición, niveles de confianza. Muestras grandes, media, proporción, diferencia de medias. Muestras pequeñas. Distribuciones T, de student, grado de alerta. O sea, cuando tenemos muestras grandes, pues aplicamos la parte de estadística descriptiva. Pero cuando son muestras pequeñas, ahí tenemos que utilizar la T-Student, que también ya la conocen. La T-Student ya la usamos en estadística 1. ¿Y cómo se distingue muestras grandes y muestras pequeñas? Pues, las muestras pequeñas son aquellas menores a 30 y las muestras grandes mayores a 30. Entre ese rango está. Entonces, cuando las muestras son menos de 30, se usa la T-Student. Cuando son más de 30, pues ya se usa la parte descriptiva aprendida. Esas son las diferencias que nosotros debemos de tener acá. La prueba de hipótesis. En toda disciplina se trabaja con hipótesis. Los abogados trabajan con hipótesis. Los ingenieros farmacéuticos, químicos trabajan con hipótesis. Los historiadores trabajan con hipótesis. Nosotros trabajamos con hipótesis. Tenemos que considerar algo y probarlo. Ese es plantear una hipótesis. Entonces, pero se tiene que probar. Ustedes han visto el Ministerio Público, cuando hay un asesinato, hay algo por ahí, dice, es que ahí tenemos dos hipótesis. Plantean las hipótesis y en la investigación la tienen que probar, o la primera o la segunda. Se trabaja bien. Y ustedes cuando vayan a graduarse, van a tener que utilizar una hipótesis, plantear una hipótesis, ya sea que hagan tesis, sea un informe, en la licenciatura, en la maestría, tienen que plantear una hipótesis. Entonces aquí está el tema de la hipótesis. Objetivos. Que el estudiante desarrolle la metodología de prueba de hipótesis como una técnica para analizar diferencias y tomar decisiones. ¿Y qué es eso? Vamos a ver si logro borrar acá. El planteamiento de hipótesis parte de acá. H sub 0, P no es igual a X, por decir algo. H sub 1, P es igual a X, P no es igual a X. Aquí estamos afirmando. Y aquí en la alternativa estamos desafirmando. Es la contradicción. Así es como se plantean las hipótesis. Yo aquí digo algo y aquí lo confirmo o lo rechazo. A través de esto. Por supuesto que las hipótesis nulas siempre se aplican a la población. Y aquí, la hipótesis alternativa, yo trabajo con muestras. Y con esa muestra afirmo o rechazo la hipótesis nula o la afirmación. Es siempre
Ese es el planteamiento que se hace de las hipótesis. Por eso dice que el estudiante desarrolle la metodología de prueba de hipótesis como una técnica para analizar diferencias y tomar decisiones. Que el estudiante aprenda cómo usar las muestras para decidir si una población posee una característica particular. Ahí vuelve otra vez la caracterización de la variable, ¿me dijo? Para saber cómo son las características en la muestra y si esas características en la muestra también se reflejan en la población. Que el estudiante pueda determinar qué tan improbable es que una muestra observada haya provenido de una población hipotética. ¿Qué quiere decir eso? Esta es la hipótesis. Y que el estudiante pueda descifrar que la muestra provenga de una hipótesis, de una muestra hipotética, de una población hipotética, perdón. Dice la muestra y dice la población. ¿Sí? Entonces, ahí hay diferencias, ¿no? Como contiene 2 páginas la prueba de hipótesis, dice que el estudiante comprenda los 2 tipos de errores posibles que se producen al probar hipótesis. Aquí nos vamos a encontrar que al plantear la hipótesis vamos a tener 2 errores. Cuando ya estamos calculando nos van a aparecer el error tipo alfa y el error tipo beta. Un alfa, un beta. Son importantes esos 2 términos, porque en los cursos de estadística superior les van a hablar de alfa y beta, y si ustedes no comprenden qué es un alfa o un beta, se van a quedar en el curso, pues. Y aquí yo medio le enseño, porque aquí 8, 9 periodos de clase no es suficiente. Que el estudiante aprenda cuándo usar pruebas de un extremo y cuándo pruebas de 2 extremos, de una o 2 colas. ¿Cómo comprender qué quiere decir una o 2 colas? Aquí lo vamos a ver en qué es un extremo y 2 extremos. Resulta que en la distribución, cualquier distribución, tenemos la representación gráfica. Y aquí tenemos un extremo, ¿ven? Un error alfa, y aquí tenemos otro extremo, otro error alfa. Y entonces, una distribución de un extremo puede ser un extremo inferior, que es este, o un extremo superior. O una distribución de 2 extremos, extremo inferior y extremo superior, que se puede hacer. Esto, o de una cola inferior o una cola superior, o de 2 colas. Ese concepto se debe tener cuando es de una o de 2 colas. Y todo. Claro, lo vamos a ver cuando ya estemos viendo aplicaciones. Pero esa comprensión debe tenerse. Aprender cuándo usar prueba de un extremo y cuándo prueba de 2 extremos, las colas. Que el estudiante aprenda cómo y cuándo usar las distribuciones T y normal para probar hipótesis sobre medidas y proporciones de población. Miren, hay otro término que ya conocen ustedes, la T de student, la tablita aquella con grados de libertad, para poder evaluar si se acepta la hipótesis nula o se rechaza la hipótesis nula. Para eso nos sirve la T de student. Ahora vamos a los temas. Introducción a la suposición y a la aceptación y rechazo. ¿Por qué suposición? Recuérdense que la economía está basada en supuestos. La economía no es una ciencia exacta, porque es muy, muy, muy voluble. Está cambiando segundo a segundo. Entonces, son supuestos. Y como consecuencia, ¿se acepta la hipótesis nula o se rechaza la hipótesis nula? Procedimiento de pruebas de hipótesis. Formulación.
Prueba de hipótesis, nivel de significancia, nivel de significancia, error tipo 1 y tipo 2, lo que les hablaba del alfa o el beta. El error alfa es el tipo 1 y el error beta es el tipo 2. O sea, en la jerga estadística se le conoce tipo 1, tipo 2, pero conforme se ha ido desarrollando la estadística, llegaron a establecer que ese era un alfa o un beta. Pero nosotros el alfa y el beta lo vemos como un símbolo griego, nada más como significado, pero ya aplicando la estadística la comprendemos ya cuando veamos los resultados, veamos, este es un alfa, este es un beta, ya le damos aplicación. De eso se trata, pues. Prueba de hipótesis de dos extremos y un extremo, lo que ya les expliqué ahí en la pizarra, cuando es de una cola o de dos colas. Ahí está visto. La distribución chi cuadrado. Ecuación de grados de libertad. Miren, ahí hay un término de chi cuadrado que nos va a medir la independencia de las variables. Si una variable depende de la otra o son independientes. ¿Cómo la podemos medir? Cuando es chi cuadrado. ¿Y cuándo se utiliza chi cuadrado? Cuando estadísticamente no se puede resolver. No se puede resolver estadísticamente, pero sí se puede resolver por chi cuadrado para ver la independencia entre variables. Requisitos para su uso, tabla. Ya la tablita de chi cuadrado la vamos a ver. Bondad del ajuste, distribución normal, binomial y pasó. Ahí vienen otra vez las distribuciones que ya vimos anteriormente. Aquí ya vamos a verle su bondad de ajuste. Homogeneidad y tablas de contingencia. Independencia estadística. La aplicación de chi cuadrado a las tablas de contingencia. Se trabaja con tablitas de contingencia y se mide su relación de independencia o dependencia. Prueba con 3 o más muestras. La distribución F. Características. Tablas extremo derecho e izquierdo. Igualdad de varianzas. Análisis de varianzas. Significado del método. Si ustedes ven, ahí está otra vez la distribución F que ya vimos en estadística 1. Aquí la vamos a aplicar a resultados. ¿Sí? Si ustedes ven todo esto que hemos visto acá, hay algunas partes que ustedes ya pueden o que ya lo han visto, pero ahora vamos a ver sus aplicaciones. ¿Sí? Es eso lo que se trata. Entonces, nos vamos a quedar con la unidad docente 6, porque creo que esa es la principal que ustedes deben de dominar. ¿Por qué? Recuérdense que este curso es el paso que tenemos para el 8º semestre, donde van a ver econometría. Si ustedes a este curso le ponen atención, lo dominan como sería lo deseable, ustedes no van a tener problema en econometría. Porque si tienen falencias en este curso, mayormente en la última unidad, que es la regresión y correlación múltiple, sí se la van a ver en econometría. Ahí van a pasar 1 o 2 años tratando de ganar ese curso, porque yo lo voy a dejar a un pasito para eso, pero el último tema del curso, ese es básico para econometría. Ese es básico. Si ustedes lo agarran bien, no van a tener problemas. Les va a ayudar mucho, les va a facilitar el curso. Por eso es que yo necesito que ustedes le pongan atención a la clase, porque aquí termina la estadística, la parte de estadística, pero les falta econometría. Y ese curso es básico, fundamental, como economistas que van a hacer, pues. Entonces, todo va amarrado, va concatenado. Sean responsables y todo, entonces cumplan con claro.
Claro, lo va a recibir. Lo va a recibir, pero me avisa. Fuera de tiempo. 1 minuto. Fuera de tiempo, se queda fuera. Así de sencillo. Y acuérdense que eso le va a dar puntos. Va a dar puntos. Así es que por ahí debe estar el link ya para la asistencia en el chat. Y ahí está.